Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué horario me están escuchando. Hoy vamos a compartir algunos avances respecto a la formulación de compuestos químicos. Les voy a compartir el material provisto por la docente de Físico-Química. Bueno, comenzamos así con la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, que son aquellos que están formados por 2, 3 o más elementos y se los clasifica en binarios, ternarios o cuaternarios. Esos compuestos es posible que se formen a través de las uniones químicas que vimos ya en un video anterior. ¿Y qué sucede cuando los átomos tienden a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla periódica? Y de este modo, de ser átomos inestables por su órbita última incompleta, al formar el compuesto ganan estabilidad. A esos electrones del último nivel, que son los que participan en la unión química, esos electrones se pueden ganar o se pueden perder, y de este modo van a formar la unión química, y ese número se conoce con el nombre de números de oxidación. Los metales que poseen menos de 4 electrones en su último nivel de energía procuran ceder esos electrones formando su correspondiente catión, que es un ion con carga eléctrica positiva. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, entonces si los electrones están siendo cedidos, ese equilibrio igual a cero que había entre cargas positivas del núcleo y cargas negativas de las órbitas, pasa a tener un saldo positivo. Eso se conoce con el nombre de catión, que sería un ion con carga eléctrica positiva. Y los no metales, que poseen más de 4 electrones en su último nivel, tienden a ganar electrones para completar el octeto, y de esa manera lo que forman son aniones, que son iones con carga negativa. Del mismo modo, tienen un equilibrio entre carga positiva del núcleo y negativa de las órbitas, y al ganar electrones lo que están haciendo es ganar cargas negativas. El número de oxidación coincide con la carga del ion. Hay elementos químicos que tienen solo un número de oxidación y otros que tienen varios. Los compuestos inorgánicos que vamos a ver son los binarios. Dijimos que podían ser binarios y ternarios. Los binarios están, como dice la palabra, están formados por 2 elementos, y vamos a conocer la formación de los óxidos, los hidruros, los ácidos, hidrácidos y las sales binarias. Y en cuanto a los compuestos inorgánicos ternarios, vamos a conocer a los ácidos oxoácidos, los hidróxidos y las sales ternarias. En este video vamos a hablar de los óxidos, perdón, de los compuestos binarios. Entonces comenzamos con los óxidos, que son los compuestos que se forman por reacción entre el oxígeno y otro elemento de la tabla periódica. Pueden ser los metales, que son los que se encuentran a la izquierda de la escalera roja, que les comenté también en un video anterior, y los compuestos que se forman son óxidos básicos. Cuando el oxígeno se une o reacciona con un no metal, que son los que están a la derecha de la escalera roja, van a formar compuestos conocidos con el nombre de óxidos ácidos. ¿Cómo se formula un óxido? En líneas generales se coloca primero el símbolo del metal o no metal, y en segundo lugar el del oxígeno. Arriba colocamos los números de oxidación de cada uno de esos elementos y los intercambiamos, cruzando esos números. Lo que vamos a intercambiar son los números, pero no las cargas. Entonces el aluminio tiene más 3 y el oxígeno menos 2. Lo que intercambiamos son los números. El aluminio va a recibir el 2 del oxígeno y el oxígeno el 3 del aluminio, quedando esta fórmula química: aluminio 2, oxígeno 3. Los óxidos básicos, como dijimos, se formulan de esta manera, intercambiando los números de oxidación y colocándolos como subíndices, y en el caso que sean pares se pueden simplificar, o en el caso que puedan ser simplificados se simplifican, como es el caso del óxido de calcio, donde lo que hacemos es, como dijimos un poquito más arriba, intercambiamos los números de oxidación, y como son simplificables, la fórmula final queda carbono-oxígeno. En el caso del plomo, que sus números de oxidación también son 2 y 4, intercambiamos los números y podemos simplificar, quedando plomo-oxígeno,
y en el segundo caso plomo, oxígeno 2. Para nombrarlos a los óxidos básicos utilizamos tres tipos de nomenclaturas diferentes. La nomenclatura clásica o funcional, donde el elemento metálico con un solo número de oxidación se va a llamar óxido del metal, por ejemplo, de litio, de aluminio, de sodio. Cuando el elemento metálico tiene dos números de oxidación, como es el caso del hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el estaño o el plomo, por ejemplo, cuando el óxido se forma con el menor número de oxidación, se conoce con el nombre de, por ejemplo, óxido ferroso, y con el mayor óxido férrico. Entonces, oso para el menor y co para el mayor. La segunda nomenclatura es la nomenclatura moderna, o conocida también como sistemática de Stock, donde cuando el elemento metálico posee un solo número de oxidación, se va a nombrar igual que en la nomenclatura clásica o funcional, lo vamos a nombrar óxido de y el nombre del metal. En el caso que el elemento metálico tenga dos números de oxidación, también se va a nombrar óxido de y el nombre del metal, pero lo que vamos a hacer es encerrar entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. En el caso del hierro sería óxido de hierro 3 para el número de oxidación mayor y óxido de hierro 2 para el número de oxidación menor. Y la tercera nomenclatura es la nomenclatura estequiométrica o de prefijos griegos, donde lo que hacemos es nombrar anteponiendo a la palabra óxido y al nombre del metal el número de átomos que posee la fórmula final. Por ejemplo, en este caso, el monóxido de litio, perdón, de dilitio, o el trióxido de dialuminio, el monóxido de hierro o el trióxido de dihierro. Ahora la profesora nos ha dejado unos ejemplos para hacer estas reacciones, así que en el chat de Twitch, donde me encuentran como Carito Docente, podemos hacer estos ejercicios. Los podemos hacer en conjunto, si no, me consultan las dudas que tengan, también a través de mi canal en Twitch. Ya les voy a confirmar el horario del próximo stream, así lo conversamos. Al igual que la actividad número 1 que nos deja la profesora, donde nos pide formular los óxidos de los siguientes elementos, dadas las siguientes nomenclaturas de óxidos básicos, escribir la fórmula correspondiente, y a la vez nos acompañan los números de oxidación al final de cada nombre, y dadas las siguientes fórmulas químicas de óxidos básicos, escribir los tres nombres, de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Hasta aquí la formulación de óxidos básicos. A continuación, y para cerrar este video, vamos a hablar de los óxidos ácidos, donde la formulación es exactamente igual que el de los básicos, solamente que hay algunos ejemplos para aclarar algunas diferencias nada más. Pero la composición, la forma, el modo de hacerlo es el mismo. Es colocando primero el elemento del no metal, perdón, el símbolo del no metal, después el del oxígeno, se colocan los números de oxidación en la parte superior y se intercambian. Recuerden que siempre el oxígeno en los óxidos actúa con su número de oxidación negativo, que es el -2, así que siempre el metal o el no metal va a aportar su carga positiva, aunque sea metal o sea no metal, pero siempre la carga positiva. Los ejemplos que nos comparte la profe son la combinación del oxígeno con el arsénico +3 y con el arsénico +5, con el bromo nos da 3 números de oxidación, que son los que tiene el bromo, que son, perdón, 4, que son el 1, el 3, el 5 y el 7, y nos hace una aclaración de cómo los nombra, también con la nomenclatura clásica o funcional, que en el caso de los óxidos ácidos se los conoce como anhídridos, entonces se antepone la palabra anhídrido y a continuación el nombre del no metal, que si tiene un solo número de oxidación siempre va a terminar en ico. Si tiene dos números de oxidación, anteponemos la palabra anhídrido, continúa el nombre del no metal y la terminación oso para el menor e ico para el mayor. También nos comparte ejemplos, anhídrido sulfuroso y anhídrido sulfúrico, anhídrido nitroso y anhídrido nítrico. También da el caso de elementos
con 4 números de oxidación, como dijimos, podía ser el cloro, el bromo, el yodo. Si tienen 2 números de oxidación nada más 1 y más 3, va a ser anhídrido hipooso y anhídrido oso. Con los 2 mayores números de oxidación, anhídrido, el nombre del no metal ico, y anhídrido per, el nombre del no metal ico. Ahora les deja algunas actividades que, como les dije recién, las vamos a resolver en el stream de Twitch, donde me encuentran como Carito Docente. Y nos pide nombrar los siguientes óxidos. El anhídrido arsenioso, el óxido arsénico, el trióxido de diarsénico. Después en el ejercicio B, igual, para el anhídrido arsénico no hace falta agregar ico, el óxido arsénico 5, el pentóxido de diarsénico. Y así con todos los ejemplos que nos va dando. Y nos deja, de acuerdo a estos ejemplos, la actividad número 2, donde nos pide formular los óxidos de los siguientes elementos y colocar las 3 nomenclaturas. Dados las siguientes nomenclaturas de óxidos básicos, escribir las fórmulas correspondientes, y dadas las siguientes fórmulas químicas de óxidos básicos, escribir los 3 nombres. Por último, y para terminar lo que son los compuestos binarios, nos comparte la explicación de hidruros, que son los compuestos que se forman por reacción del hidrógeno con otro elemento químico. Si el hidrógeno reacciona con un metal, el hidruro se denomina hidruro metálico, y si lo hace con un no metal, se denomina hidruro no metálico. El número de oxidación del hidrógeno siempre es 1, y es el número positivo para el caso de los hidruros metálicos, y es negativo para el caso de los hidruros no metálicos. Entonces, ¿cómo lo formulamos? Colocamos primero el símbolo de los 2 elementos, el metal va primero y el hidrógeno después. Arriba su número de oxidación, y luego intercambiamos cruzando esos números. Entonces dijimos, en los hidruros metálicos, el hidrógeno va a trabajar con el número 1, pero negativo, y el metal va a aportar su número positivo. Puede ser el caso del sodio, o toda la columna de los alcalinos, que su número de oxidación es más 1, o el caso de los alcalinos térreos, donde el número de oxidación es más 2. ¿Cómo los vamos a nombrar? Utilizamos una sola fórmula o forma para nombrarlos, se antepone la palabra hidruro, y a continuación se coloca D seguida del nombre del elemento metálico. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores, hidruro de sodio e hidruro de bario. En el caso de los hidruros no metálicos, ¿cómo los vamos a formular? Vamos a colocar los símbolos de los 2 elementos, pero en este caso vamos a colocar el hidrógeno primero y el elemento no metálico después. Arriba sus números de oxidación e intercambiamos cruzando esos números. Tengan en cuenta que siempre un elemento aporta el positivo y otro el negativo. Hay que tener en cuenta que solo los no metales que forman hidruros lo hacen con su número de oxidación menor, salvo algunas excepciones. Pero en principio el cloro, el azufre, el fósforo, el nitrógeno, son algunos ejemplos con los que se pueden formar hidruros no metálicos. Para nombrarlos utilizaremos una sola forma de hacerlo. Se coloca primero el nombre del elemento no metálico, terminado en uro, seguida de la palabra hidrógeno. Entonces sería, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Hay algunas excepciones, porque en cuanto a la forma de nombrarla, porque se las conocen con nombres comunes internacionales, como es el caso del amoníaco, la fosfina, la arsina, la estivina, el metano y el silano. En la actividad 3, la profe nos deja 2 ejercicios. El primero es escribir la fórmula química de los siguientes hidruros: hidruro de calcio, de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, hidruro de potasio, sulfuro de hidrógeno y metano. Y por último, dadas las siguientes fórmulas químicas, escribir la nomenclatura correspondiente. Así es que los espero en el stream de Twitch, donde me encuentran como Carito Docente, para que podamos desarrollar estos ejercicios y pueden hacerme las consultas que necesiten. Así que nos vemos en la próxima.